el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? En esta tu nueva edición de tu programa No Negociable. Hoy... Perdóname. Siempre son estas cositas que suceden porque estamos en vivo, por favor ustedes comprenderán. Hoy 5:32 de la tarde en tu programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Recuerden que estamos por los 100.1 de la FM, porque Betel te acompaña. Estamos transmitiendo las 24 horas del día y también a través de nuestras plataformas digital en YouTube, TikTok, Instagram. Estamos en todas las redes y les animamos a que si ustedes dicen, no, yo no tengo radio, no, ya tienes tu Facebook, ahí nos vas a ver. Tienes el YouTube, ahí también nos vas a escuchar y nos vas a ver. Estoy muy bien acompañada con Carmen Briceño e Isabel Soto. Hola Carmencita, hola Paulita, muy buenas tardes. Amigos de todo el Perú que están sintonizando a esta hora, Betel Radio, como cada lunes, miércoles y viernes a las 5:30. Estamos en tu programa No Negociable y encantada de poder compartir la mesa esta vez con una especialista, pero además es una amiga, porque hemos iniciado con ella también una lucha pro valores hace muchos años, pero no me quiero adelantar a presentarla. Carmencita, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isabel. Gracias. Queremos avisarles también que en este programa nos interesa conocer los comentarios y opiniones de nuestra audiencia. Por eso te invitamos a escribirnos al WhatsApp 947-246-545 y yo sí voy a presentar a la invitada, por favor, porque también me da mucha alegría verla después de mucho tiempo. Es muy querida para nosotros porque empezó una lucha de hace años con nosotros y ahora es mamita, es especialista en derecho penal económico, también es mamá, esposa, y ella es Mercedes Herrera. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carmen, Paola, Isabel, muchas gracias. Para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes y encantada de poder compartir algunas reflexiones, algunos datos sobre el tema de estrategias en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad ciudadana, ¿no? Así es, justamente nuestra invitada el día de hoy ya dio luces de nuestro tema el día de hoy. El tema es ¿por qué el Estado está perdiendo la guerra contra la inseguridad ciudadana? Medidas que el gobierno debe implementar para combatir la delincuencia. Y para esto, ustedes saben, siempre les ponemos en un contexto, tenemos en un contexto general, debido a lo que está sucediendo, las reformas, las modificaciones que se están presentando en el Congreso de la República. El Ejecutivo ha lanzado medidas excepcionales, como es el estado de emergencia. La pregunta es, ¿realmente funciona, no funciona? ¿Qué es lo que viene sucediendo? ¿Se necesitan más leyes? ¿Se necesitan más policías? ¿Se necesita realizar una reforma del sistema judicial? El día de hoy justamente tenemos a nuestra invitada, Mercedes Herrera, como bien señalaba Carmen. Ella es especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal, ella es docente en Derecho Penal, ella tiene toda la especialidad en Derecho Penal el día de hoy, de todo lo que es organización criminal, y vamos a hablar extensamente en este tu programa jurídico. Mercedes, de acuerdo a las estadísticas, al tema de Ipsos, por ejemplo, en el 2024 señalaba que las principales causas de la delincuencia justamente es el desempleo, el abuso de drogas, alcohol, la inaplicación de las normas, de las leyes, y sobre todo también el tema de la ruptura de los valores tradicionales, que como bien señalaban las chicas, hemos comenzado, y tú como mamita, ya desde antes inclusive tú tenías esa carga por el tema de seguir construyendo valores en nuestra sociedad. ¿Qué crees tú, como saliéndote un rato del tema jurídico, qué crees tú que esté sucediendo para que estemos viviendo la ola que estamos viviendo de delincuencia e inseguridad?
Yo creo que es un tema bastante complejo, efectivamente, como mencionas, tiene que ver con los valores, con la familia y los valores en todo el Estado, ¿no? En todo el Estado. Una de las estrategias para combatir el crimen es precisamente que se afiance una meritocracia, ¿no? Combatir la corrupción en el interior del Estado, porque si es que el poder político, entiéndase Congreso, el Ejecutivo, incluso el Poder Judicial y el Ministerio Público, está politizado o se deja influir por criterios distintos a la meritocracia, va a ser mucho más difícil combatir la criminalidad. Va a ser mucho más difícil centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? O buscar soluciones que sean eficaces. Y luego también me llama la atención que a veces se intenta combatir el crimen con reformas que agravan las penas, ¿no? Claro, esa es una estrategia propia de los congresistas, propia del Ejecutivo, propia de los políticos, pero para quienes conocemos un poco más a profundidad el derecho penal, sabemos, y esto no lo digo yo, lo dice un penalista muy conocido llamado Hassemer, que es un alemán, que el incremento de penas, o sea, el derecho penal en sí mismo, carece de eficacia preventiva significativa. Es decir, tú a un sicario, ¿no? Al líder de una organización criminal, no le vas a impedir que cometa delitos incrementando una pena o creando un delito de terrorismo urbano, como se está promoviendo. Estas normas realmente no van a combatir, a eliminar o reducir la delincuencia. Eso es lo que nosotros llamamos populismo punitivo, ¿no? Lo que los penalistas estudiosos llamamos populismo punitivo, o sea, intentar hacer creer a la población que por incrementar una pena, por crear un nuevo delito, vamos a acabar con la delincuencia. Y eso es parte del problema. También se está hablando mucho, por ejemplo, de la pena de muerte, ¿no? Sí. Y bueno, aquí ustedes espero que nunca hayan sido investigadas en un proceso penal, pero les sorprendería Hasta ahora no. saber que el 70% de investigados son personas inocentes. Son personas que no han cometido un delito en su vida o de casos que no constituyen delito, tal vez alguna falta. Esto quiere decir que el Estado, a través del Ministerio Público y Poder Judicial, está abocado en un 70% a perseguir causas que no valen la pena. Y por eso no tiene los recursos para combatir el crimen organizado, para combatir el crimen violento. Entonces, hay problemas estructurales mucho más complejos. Uno de los problemas que a mí me parece que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad es que a veces el populismo, sobre todo en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, ¿no?, se centra solo en lo inmediato. Sí, tenemos que tomar acciones inmediatas. Por ejemplo, empezar a reclutar entre la policía quienes saben más de inteligencia y cómo pueden hacer un seguimiento a las bandas y a las organizaciones criminales, ¿no? Pero la lucha contra el crimen tiene que ver con una estrategia a mediano y a largo plazo, porque el incrementar las penas no va a tener ningún resultado. Mercedes, justo, disculpa que te interrumpa, justo tenemos un video del pronunciamiento sobre la pena de muerte de la presidenta Boluarte, por favor. A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras, a emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro. A estos les digo, estoy pensando firmemente en la pena de muerte. Así es, estuvo las declaraciones de la presidenta Boluarte en la cual señala pues que está pensando ella seriamente, pero digamos del dicho al hecho, no sé, creo que no ha habido nada hasta ahora, solamente creo que la bancada de Renovación Popular mandó un documento solicitando que nos retiremos pues de la Corte para abrir un camino tal vez como posibilidad a esta posibilidad justamente de aplicar la pena de muerte. Mercedes, disculpa, has dado datos muy importantes sobre que el 70% de personas denunciadas realmente no han cometido delito. Correcto. Es preocupante porque, como bien tú dices, es una cuestión de presupuesto público. Casi Correcto. siempre se habla de que el presupuesto público es insuficiente en el sistema judicial. Así es. La policía, la fiscalía, el Poder Judicial no se dan abasto por el presupuesto que tienen tan recortado.
Pero asimismo has dado también otra declaración muy importante acerca de que endurecer las penas o recrudecerlas no significa necesariamente hacer una lucha real contra la inseguridad ciudadana. Y en tu experiencia como penalista, como abogada penalista y ya reconocida, incluso docente, ¿qué es lo que has podido conocer de la experiencia comparada en otros países que de repente ya no están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que han salido precisamente para poder dar un paso como el que ha anunciado que está pensando la presidenta Dina Boluarte, de poder aplicar en el Perú la pena de muerte? ¿Cómo ha sido la experiencia comparada? ¿Realmente es disuasiva la pena de muerte, el endurecer las penas? Gracias, Isabel. El problema, y para completar lo que estaba refiriendo, si el 70% de personas procesadas son inocentes, eso quiere decir que cabe la posibilidad de que se le aplique la pena de muerte a un inocente. Evidentemente existe esa posibilidad, ¿no? Muchas veces las personas me dicen, doctora, sí he llegado a una acusación porque como yo no hice nada, entonces tampoco hice nada por defenderme. Como no cometí un delito, pero el no haber cometido un delito no es garantía de que luego termine siendo procesado y eventualmente condenado, ¿no? En nuestro país no existen garantías de que se va a condenar siempre al inocente. Eso en la práctica, ¿no? Entonces, si estos recursos no están debidamente utilizados, por eso es que no se está persiguiendo realmente a los sicarios, ¿no? Por eso es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben manejar estadísticas, Sí. ¿no? ¿A cuántas personas capturan? ¿Cuántos operativos hay? ¿A cuántos de ellos han condenado? Hay otro dato. ¿Cuánto dura un proceso penal? De 5 a 8 hasta 10 años. Entonces, la presidenta habla de la pena de muerte como una respuesta frente al fenómeno delincuencial. Hay que esperar 5, 8 años, ¿no? Y puede ser que incluso este criminal se escape, se vaya a otro país, ¿no? O que nunca sea capturado. En eso se tiene que centrar el Estado, en perseguir a las personas que cometen especialmente delitos violentos. Por eso cuando me hacen esta invitación, y volviendo a tu pregunta, la pena de muerte por sí misma no tiene una eficacia disuasiva significativa, en la experiencia comparada tampoco, porque al final quien delinque sabe cómo funciona el sistema, ¿no? En nuestro país quienes realmente cometen delitos son condenados, muchas veces no, porque para ser condenados van a pasar 5, 8, 10 años y en ese tiempo pueden perfectamente fugarse del país, ¿no? O si es que no se dicta la prisión preventiva y luego son liberados o no se toman las medidas adecuadas, van a lograr evadir la justicia. Entonces, frente a esa compleja situación, la pena de muerte no es una solución, porque el proceso penal no es inmediato. Pero una de las alternativas legislativas que a mí se me ocurría, así como existe un proceso inmediato, debería pensarse en una legislación penal y procesal penal especial para la delincuencia violenta, ¿no? Para estos delitos que conmocionan, la extorsión, el sicariato, los robos. Para estos casos graves, debería pensarse y trabajarse de manera sesuda, consciente, una legislación penal especial, pero también un proceso mucho más rápido, ¿no? Que cuente con jueces y fiscales más capacitados, incluso protegidos frente a estos hechos, ¿no? Porque también amenazan a los fiscales, donde se tramite de manera más rápida estos delitos, pero con las garantías, porque un proceso debe darse con todas las garantías. Si no procedemos de esta manera, podemos aumentar el riesgo de que se condenen a culpables, ¿no? De esta manera podría asegurarse de que realmente se persigan y se condenen a los responsables de estos delitos, además de otras acciones que se integren, ¿no? Jueces sin rostro, tal vez. Medidas similares, o sea, los jueces tienen que protegerse, porque evidentemente estamos hablando de organizaciones criminales, ¿no? Pero ahí hay un problema para los que litigamos. Hasta hace poco, los jueces y fiscales, sobre todo los fiscales, abusaban de la calificación de organización criminal. Ustedes son funcionarias las tres, ¿no? Entonces, bueno, ustedes dos. Excepto Carmen. Excepto Carmen. Entonces, vamos a suponer que la fiscalía decía, las doctoras se han puesto de acuerdo y han utilizado un presupuesto del Estado para algo, para ellas mismas, ¿no? Un peculado. Y como son tres funcionarias, forman una asociación ilícita.
ese tipo de imputaciones han abundado en nuestro país. Por eso Entonces, no soy funcionaria. vamos a aplicar un procedimiento especial, acelerado, por eso yo tampoco soy funcionaria. Vamos a aplicar un procedimiento acelerado a casos como este. Vamos a aplicar jueces sin rostro a casos como estos. Hay que distinguir, porque lamentablemente el Ministerio Público a veces ha hecho abuso de los mecanismos como la calificación de organización criminal, que tiene un plazo también más extenso, y todo lo califica como organización criminal. Entonces no se puede distinguir de casos que luego se archivan, ¿no?, de los casos realmente contra delitos violentos, ¿no?, cometidos por auténticos delincuentes, por extranjeros, por quienes extorsionan y lideran estas bandas, incluso que residen en el extranjero y controlan desde ahí, ¿no? Amigas, con esto quisiera cerrar mi participación. Sobre el régimen especial te estás refiriendo, por ejemplo, a juzgados especializados en tema de extorsión y demás delitos graves que están sucediendo actualmente. O sea, puede ser juzgados especializados, puede ser una solución, pero sobre todo que el proceso sea un poco más célere, ¿no?, y que cuente con mayor logística. Estos jueces y esos fiscales cuenten con mayor preparación y logística para combatir este tipo de delitos. Y eso de la mano de la policía y de acciones de inteligencia, porque si no, no daría resultados. Y además, como decía Isabel, que sean personas cuya identidad se oculte, ¿no? Porque, o sea, muchos están mencionando que lo que teníamos hace años, cuando hubo el cambio de gobierno en los años 90, que era el terrorismo que pasamos muchos de nosotros, se está viendo ahora de nuevo nacer, pero ya no un terrorismo ideologizado, sino un terrorismo delincuencial, porque están explotando bombas, están matando a personas en cualquier parte con bombas, tiran granadas, eso es terrorismo. Entonces, de alguna manera volveríamos a las normas que tuvimos en algún momento en el gobierno Fujimori, de los jueces sin rostros, de los juzgados y de los tribunales sin rostros, fiscales también no conocidos, para poder un poco proteger a estos personas y que puedan hacer un proceso como debe ser, célere, y encierren a estos señores que son tan difíciles de encontrar o de mantener prisioneros. Correcto. Esas son medidas excepcionales para circunstancias excepcionales. Aquí la cuestión consiste en determinar cuál es esa excepcionalidad, porque en nuestro país somos expertos en meter en un mismo cajón todo, ¿no? O sea, si decimos vamos a combatir la delincuencia violenta, hay que ese catálogo de delitos que van a ser enjuiciados por jueces sin rostro o protegidos en su identidad debe ser excepcional, debe ser específico para poder enfocarse realmente en el problema y no extenderse a casos como el que menciono, claro, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a casos específicos. Un ejemplo, yo patrociné a 2 funcionarios que fueron acusados de peculado y asociación ilícita, pero al final se sobreseyó el caso, nunca cometieron ningún tipo de delito, era una imputación absurda y el proceso duró 8 años, ¿no? Entonces, si vamos a meter en ese tipo de proceso especial casos así que no tienen sentido, entonces vamos a restarle eficacia a ese sistema, ¿no? Como lo que ocurre con el proceso penal actual, en el cual, por eso la solución al tema del crimen viene también por entablar un diálogo con la Fiscalía, por ejemplo, para poder determinar cómo están empleando de manera ineficiente los recursos, ¿no? En mi caso, lo mencionaba un poco en broma, pero es una realidad. Yo ya sé que toda persona funcionaria tiene un riesgo altísimo de ser incorporada en un proceso penal, ¿no? De ser denunciada, ya sea por abuso de autoridad, por omisión de funciones, por corrupción, haya o no cometido el delito, ¿no? Entonces, ese tipo de denuncias, a veces sin sustento, son tramitadas por fiscales que a veces no tienen el criterio y las avanzan, ¿no? O denuncias por lavado de activos de empresarios que nunca han cometido un delito, que no hay delito fuente, no hay nada, y siguen esos casos, gastando recursos del Estado, ¿no? Entonces, la distinción es fundamental. Pero entonces, ¿sí crees, como dicen muchos, que el problema está en el inicio? O sea, no solo en la parte policial, que muchos han dicho que tiene que ver con los policías, sino en la parte de la investigación que viene a cargo de la Fiscalía. El problema viene desde la Fiscalía, que es quien va a determinar cuál es el delito y va a determinar si es que en verdad han coludido para delinquir o simplemente son los funcionarios que quizás sí han delinquido y han recibido coima, pero no necesariamente han formado una asociación para delinquir, ¿no? Correcto. Y lo exageran los fiscales, el tipo penal, lo exageran para poder conseguir una respuesta viable del juez.
Correcto, eso en la práctica se ha dado mucho, por eso luego ya la Corte Suprema ha sacado determinados criterios, casaciones y ahora se ha reducido el uso de la calificación de organización criminal. Pero volvamos a un tema que tú has señalado, la policía. No podemos combatir el crimen si es que no reformamos la policía, ¿no? Creo que todos ustedes ven las noticias y en las noticias los policías integran organizaciones criminales, lideran organizaciones criminales. Contribuyen a la comisión de diversos tipos de delitos, ¿no? En las distintas ciudades. Entonces, estamos frente a la institución más corrupta dentro del Estado. Entonces, si la policía, la encargada de combatir el crimen, está inmersa en la corrupción, ¿cómo vamos a combatir el crimen? La ciudadanía no tiene ninguna confianza en esta institución. Entonces el Estado tiene que hacer reformas en la estructura de la policía, ¿no? Tiene que establecer métodos para sancionar a este tipo de policías corruptos, elegir mejor a quienes integran la policía y poder elegir a quienes van a integrar las entidades o las instituciones de investigación, porque la policía tiene unidades, ¿no? Unidad criminalística, unidad de lavado de activos. Entonces, estas unidades deben ser debidamente capacitadas y se deben desarrollar las acciones de inteligencia dentro de la policía para poder detener a quienes están cometiendo delitos, ¿no? Y poder responder al crimen de una manera más eficiente. Y volviendo al tema de los fiscales, sí, hay un problema bastante grande, por eso se debe entablar un diálogo con la fiscal de la Nación, evaluar la eficiencia de la fiscalía, deben pedirse datos, estadísticas, cuántos procesos tienen, cuántas condenas tienen. Y ahí se va a ratificar lo que yo señalo sobre el que el 70% de procesados son absueltos finalmente, o son casos archivados, o casos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, ahí sí, efectivamente, los fiscales deben ser mejor seleccionados, mejor capacitados. Entiendo que hace unos días ha habido una reunión también para que se evalúe cómo la Junta Nacional de Justicia puede elegir mejor a los magistrados, ¿no? O la ratificación se dé con mejores criterios, porque si no vamos a tener ese mismo problema, ¿no? Que los recursos del Estado se emplean de una manera no eficiente. Sobre la policía, ¿tienes alguna idea de cuál sería el cambio? ¿Tú te acuerdas antes de que Fujimori uniera a la policía en uno? Había la PIP, ¿no? La Guardia Republicana que veía las cárceles y la policía, los PNP, ¿no? O sea, eran tres. La PIP se encargaba de la investigación. Incluso en la época del terrorismo, los que se encargaron de investigar y vestirse como terroristas y andar en grupo de ellos fueron los de la PIP, ¿no? Eran especialistas y a la vez tenían mayores recursos y mayores beneficios, mayores incentivos. Los llamados repuchos creo que eran los que tenían menos recursos, menos sueldos, menos incentivos, menos beneficios, y eso hacía que los más especialistas estuvieran más tranquilos económicamente y que no tuvieran pues que necesidad de corromperse, ¿no? O sea, no digo que sea una excusa los bajos sueldos de los policías para que se corrompan, pero a veces hacer esa especialización de que los más capaces sean los que cobren más y los que están más arriesgando su vida, como los de investigación, cobren más, ¿puede hacer la diferencia? ¿Crees que volver a ese régimen nos puede funcionar? Yo he mencionado algo parecido, ¿no? Debe existir una especialización y claro, si hay que hacer un aumento salarial, hay que hacerlo. Pero el problema viene desde la estructura. Si el jefe de la policía es un corrupto, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cómo podemos esperar que los subordinados no entren también al tema de la corrupción? Entonces, el problema está en que también a veces el ejecutivo es quien designa a los jefes y estos están implicados en escandalosos temas de corrupción, ¿no? Entonces, se tiene que empezar, por eso decía, ante la primera pregunta de Paola, el tema ético, de meritocracia, de valores, debe partir por las cabezas en el Estado, porque si las cabezas son personas corruptas, y la corrupción no solamente es aceptar dinero, la corrupción es ocupar un cargo para el que una persona no está preparada, eso es también una manifestación de corrupción, ¿no? Porque entonces no voy a poder hacer bien mi trabajo. Entonces, sí, yo creo que la especialización podría ayudar, los incentivos económicos podrían ayudar, pero ¿quién selecciona a los departamentos? ¿Quién hace la división?
la cabeza, ¿no? Entonces eso es un tema muy importante. Antes de continuar con el tema, perdón, vamos a recordarles a nuestros amigos que pueden escribir a nuestro WhatsApp 947-246-545 para responder la siguiente pregunta. ¿Sientes que el gobierno está haciendo lo suficiente para combatir la delincuencia? Repetimos, ¿sientes que el gobierno está haciendo lo suficiente para combatir la delincuencia? Escríbenos, que estamos con la especialista en Derecho Penal y también estudiosa del tema de la criminalidad organizada para que pueda responder tus preguntas. Continuamos, amigos, con la mesa. Sí, Mercedes, algo que hemos visto acá en este programa y que hemos podido entrevistar a varios policías en retiro, hemos tenido bastantes data, nos han podido brindar, y también por lo que conocemos y visitamos diferentes instituciones policiales, yo creo que tal vez es bueno dar también un ánimo, ¿no? Una palmada en el hombro a nuestra tan alicaída Policía Nacional del Perú, que yo por lo menos tengo la gran bendición, no tengo digamos, familia policía, pero realmente hay muy buenos policías, hay muy buenos mandos, y que como cualquier otra institución siempre hay ese personal pues corrupto, que creo que tal vez se debe señalar y no generalizar, porque solamente por el caso de hace un momento, estuvimos en la Dirección Antidrogas y nos comentaban que ellos tienen muy poco presupuesto en el tema de lucha contra las drogas. Y tenían el gran problema, por ejemplo, que cuando están llegando así con las justas, a pesar de todas las limitaciones, a la zona de aterrizaje, ellos ya están volando. Y entonces en ese momento la pregunta era, los narcotraficantes están volando ya con las avionetas, con los helicópteros, ¿no? En estas pistas de aterrizaje ilegales que hay en la selva. Entonces la pregunta que le hacíamos nosotros era, ¿y la Fuerza Aérea los intercepta? Hijita, no hay control aéreo. No hay nadie quien pueda interceptar esos aviones que están saliendo con 200, con 300 kilos de drogas. No hay nadie. Entonces ahí tú te das cuenta, wow, o sea, por más que la policía, por ejemplo, en este caso la División Antidrogas, pueda hacer un buen operativo, no tienen más apoyo de otras entidades y no hay una coordinación interinstitucional que debería existir para realmente combatir el narcotráfico, que es parte también de las organizaciones criminales que hay en el Perú, ¿no? Y entonces yo creo que también parte de la corrupción, pero también el tema es presupuestal, el tema es de gestión, el tema es de continuidad de proyección. ¿Qué es lo que quiero? Si estamos viendo un incremento terrible de la delincuencia, ¿por qué no dar mayor presupuesto a eso y cerrar ministerios que no deben recibir ministerios, más que no deben de existir, y que ese presupuesto vayan a atender este problema público que es álgido, que es de todos los días, y por ejemplo ahora a los colegios lo están extorsionando? Claro, eso Y es que un están grave cerrando. problema. Es un gravísimo problema, porque la educación es el pilar de un país, y si están afectando la educación, están afectando gravemente al país, ¿no? Y dado que estás hablando de también data estadística, muy importante, por cierto, porque tenemos que partir de algo, y en todo lo que es de investigación se parte de la observación, de la data estadística, que es muy importante y que, por cierto, hago un paréntesis, en nuestro país nos falta acerca de ello. Tenemos una encuesta de Ipsos del año 2024, en donde se indica que las principales causas de la delincuencia y de la corrupción son el desempleo, con un 54%, el abuso de drogas y alcohol, con 40%, la aplicación ineficaz de la ley, 39%, la ruptura de los valores tradicionales, 37%, un ambiente político corrupto, 36%, y precisamente lo que mencionabas, la falta de educación, 26%. O sea, si vamos a analizar en concreto todo el sistema judicial, hay un problema de presupuesto, es muy cierto, hay un problema de capacidades también de los altos funcionarios del sistema judicial, pero también hay una causa que trasciende para que esta delincuencia y corrupción se avive cada vez más, y tiene que ver precisamente con el desempleo y todo lo que ya hemos mencionado, siendo una de esas razones también la falta de educación. ¿Cómo crees que podríamos coincidir o equilibrar estas dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son las causas que producen la delincuencia? Y a su vez lo que habías mencionado, una reforma total del sistema policial
y también el poder dotar de mayores capacidades a los altos funcionarios del sistema judicial. ¿Cómo equilibramos todo ello? Ujú. Efectivamente, la educación es un tema importante. Antes había citado a Hassemer, ¿no?, que decía que el derecho penal realmente tiene una escasa eficacia preventiva. O sea, con incrementar penas y crear delitos no voy a lograr disuadir a quien va a delinquir, ¿no? Pero, ¿qué sí tiene eficacia preventiva? La educación y los valores. Y ahí vuelvo al tema que comentaba antes. Lamentablemente los políticos están acostumbrados a actuar por las palmas y el reconocimiento popular, ¿no? Si saco una pena, un delito de terrorismo urbano, todos me van a aplaudir y eso es lo que hago. Pero no trabajan a mediano y a largo plazo. La educación es un tema a mediano y largo plazo que el Estado tiene que trabajar, ¿no? Mejorar la educación, los valores, la educación cívica, empezando por los colegios que se están cayendo. Si los están extorsionando, ahí deberían enviar a los policías, a los militares para que le den resguardo y tutela, porque es un derecho básico y es la base a mediano plazo de la lucha contra la delincuencia. Pero si el Estado no se interesa por esto y si lo deja de lado, ahí tenemos un grave problema, ¿no? Por eso también antes mencionábamos las acciones de inteligencia, para que los grupos de inteligencia puedan dar soporte a estos colegios y evitar lo que pasa en Trujillo, lo que pasa acá en Lima, ¿no?, que los colegios sean extorsionados. Estamos hablando frente a un tema bastante grave. Y creo que antes de seguir con el diálogo, las preguntas y las reflexiones, hay que ver la trascendencia de la seguridad, la inseguridad ciudadana que se está dando en nuestro país. ¿Cuántas personas están migrando? ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Cuántas empresas están dejando de invertir? Entonces, eso nos está afectando. Lo único que nos mantiene es el BCR y con Julio Velarde a la cabeza, ¿no? Realmente. Por todo lo demás está un poco cayendo. Y los empresarios que van luchando y que van un poco de la mano. Pero es muy importante que el Estado internalice esta importancia de tomar acciones inmediatas, pero también a mediano y a largo plazo, ¿no?, para que pueda reducirse estas causas, ¿no? Y en cuanto al desempleo, bueno, eso también es un tema estructural que requiere pues otro tipo de acciones, estudios y cuestiones, pero también mencionabas tú el tema de que no se cumple la ley, ¿no? Sí. Eso tiene que ver de nuevo con el Ministerio Público y con el Poder Judicial y cómo se están empleando los recursos para perseguir a empresarios, ¿no?, para perseguir a funcionarios que no han cometido un delito y no a perseguir realmente a los auténticos delincuentes, ¿no? Entonces también hace falta una capacitación interna en eficiencia dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Justamente. Y sobre el tema de la inversión que se está yendo, ¿qué opinas tú que eres especialista en derecho penal económico, o sea, los delitos de cuello blanco, ¿no?, mejor llamados? ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado ahora último con Odebrecht, que no se resuelve, que la Fiscalía no hace nada para terminar el caso de Susana Villarán, que nos está costando arbitrajes ante el CIADI y todo lo demás? Porque estas bandas hacen daño y hacen daño a personas concretas y es más visible ante la tele, pero se puede medir el gran daño que hace la corrupción tan generalizada como fue la corrupción de empresas de la construcción, del Club de la Construcción que hubo en su momento. O sea, ¿cómo hacemos con eso? Eso ya no estamos hablando de lo que está pasando con los cantantes ni de las extorsiones, estamos hablando de algo más grande, ¿no? Claro, estos procesos que mencionas tienen que ver con lo que había mencionado antes. Quizá muchos de ustedes no saben que un proceso penal puede durar de 8 a 10 años, hasta 12 años, ¿no? Entonces, cuando le piden a los fiscales resuelvan, bueno, es que el Código Procesal Penal tiene unos plazos y si los fiscales lo calificaron como criminalidad organizada y luego viene la etapa intermedia y los propios jueces se demoran y los propios fiscales hacen una acusación de 5,000 páginas que luego está sujeta a control, es decir, eso está destinado a durar 10, 12 años, ¿no? Y ahí viene el tema del personal, o sea, ¿quién escoge a los fiscales que hacen frente a estos casos? Porque debería haber una mejor selección de fiscales que, por cierto, los que mencionas se han dedicado a investigar a un 70% de personas que no tienen nada que ver. Y lo va a confirmar, en unos años van a ver que se van a archivar la mayoría de imputaciones contra los investigados en esos casos. Entonces, ¿qué pasa si yo incorporo a 31 personas como Estado? Ya no voy a investigar bien a las 5 que sí cometieron el acto de corrupción. Es más, tenemos la colaboración eficaz. Es decir, mencionaste el caso de arbitrajes, muchos árbitros están más tranquilos que cualquiera de nosotros incluso,
y no han recibido ningún tipo de pena, ¿no? Porque esa institución está permitida por el Estado y los fiscales tienen mucha discrecionalidad. Pero al final se va a terminar con las manos vacías y sin una respuesta adecuada a lo que tú planteas, ¿no? La lucha contra la corrupción, por esa ineficiencia de la que estaba hablando, ¿no? Claro, Mercedes, justamente después de la pausa vamos a retomar el tema de la actuación del Ministerio Público. Regresamos a tu programa No Negociable, en donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Así es, estamos aquí, 100.1 FM, estamos abordando nuestro tema. ¿Sientes que el gobierno está haciendo lo suficiente para combatir la delincuencia? Estamos con la doctora Mercedes Herrera, especialista en Derecho Penal. Y antes de la pausa estábamos mencionando el tema sobre la actuación del Ministerio Público. Y claro, se ha mencionado ya el error que en su mayoría se ha advertido por parte del Ministerio Público respecto de la calificación, por ejemplo, de las denuncias. Eso es uno, más aún en el tema de organizaciones criminales. Pero también algo que hemos advertido, estimada doctora Mercedes, sino por la confianza ya Mercedes, es el tema de que cuando llega finalmente, sucede un hecho delictivo en un distrito, y se termina, digamos, de concluir en otro distrito, viene la pelea o, en todo caso, el rechazo, no sé el término específico, pero ninguna de las fiscalías quiere asumirlo. Y hasta que se decida qué fiscalía es la que va a iniciar la investigación, pasa un mes, que tiene que intervenir a otra fiscalía superior, y finalmente cuando se pudo haber, digamos, y se capturó, la policía los capturó, se pudo haber determinado un tema de flagrancia, pero no. El hecho mismo de que nadie quiso asumir la responsabilidad, la jurisdicción del Ministerio Público, es uno de los puntos que ahora estamos viendo que hay gran problemática. ¿Qué se puede hacer, Mercedes? Frente a esa problemática, Paola, creo que se puede reforzar el liderazgo de la fiscal de la Nación, conversar sobre ese problema con ella y que a su vez refuerce el liderazgo de los fiscales decanos, ¿no? De los fiscales decanos de cada distrito judicial y de los fiscales superiores, ¿no? Porque en el Ministerio Público hay una jerarquía. Entonces, y también hay coordinaciones, ¿no? Por ejemplo, la coordinación de fiscalías de lavado, pero también de flagrancia, etcétera. Entonces, debe existir una actuación coordinada y la fiscal de la Nación tendría que estar supervisando, o sea, ahora que en este momento el primer tema para el Ministerio Público es la inseguridad ciudadana, debería estar priorizando este tipo de situaciones para que no ocurran estas ineficiencias. O sea, como todo poder del Estado, como toda organización del Estado, en el Ministerio Público se dan diversas ineficiencias, creo que hemos mencionado algunas, pero en esta circunstancia actual que tenemos no se puede dar, ¿no? Entonces hay que coordinar estas actuaciones para que se asuma un liderazgo de cara a que no se produzcan estas situaciones y no se libere a los detenidos, ¿no? Así es. Entonces tenemos 4 ejes que creo que son importantes, ¿no? Y que estamos tocando, pero de diferentes formas. Primero, el legislativo, que para mí está sumamente regulado, y no va a servir de nada que regulemos más, que ampliemos los años de pena, que dispongamos la pena de muerte, ni nada, porque está sumamente regulado. El Código Penal pone penas altas y a veces el Congreso piensa que con poner la pena más alta todavía va a retroceder la delincuencia. Por otro lado, el Poder Judicial, que es quien resuelve y se demora un montón de tiempo en resolver. La Fiscalía, que entre que se decide, como decía Paolita, o no termina de tomar el caso y ya los policías no pueden mantener detenidos a los delincuentes. Y por otro lado, la policía. Y por el lado de la policía, yo sí estoy un poco en contra, o sea, no estoy muy de acuerdo con lo que dijo Paolita respecto a los policías. Yo tengo un papá policía y varios de mis tíos son policías, han sido PIP, han sido de todas las ramas. Y yo puedo decir, en verdad, que por experiencia de ellos, la corrupción está casi en el 95% de la policía. Desde los policías más pequeños, no solo son los altos rangos. O sea, ellos usan como excusa el hecho de que cobran poco dinero, de que no tienen muchos servicios de salud, porque el seguro de la policía es como el seguro de salud, o sea, no alcanza para que en verdad los atiendan a tiempo. Usan como excusa sus necesidades para por ahí en un parque
decirle o parar a alguien, no les ha pasado a ustedes que manejan y una camioneta que no es un policía de tránsito los para por dar la vuelta donde no es, y uno dice, pero tú ¿por qué me paras si no eres policía de tránsito? No es tu función, principio de legalidad. Sin embargo, te para y te da vueltas y te conversa y lo que está esperando es que le pagues, ¿no? Y nosotros como cristianos obviamente no les podemos pagar y tenemos que decirles, dame la papeleta, pero no te la pueden dar porque no tienen papeletas, porque no son policías de tránsito, solo están ganándose un dinero esa noche para llevar a su casa o hacer otras cosas. Entonces, yo sí creo que tiene que haber, no sé qué cambio, no se me ocurre, creo que todos tendrían que convertirse a Cristo para que puedan dejar de delinquir, pero sí creo que la policía está contaminada desde los primeros, de los funcionarios más bajos hasta los más altos, y ahí sí no sabría yo cómo dar una solución a eso. ¿Te ocurre algo? Sí. Volviendo a lo que mencionaba Paola, evidentemente no todos los policías son corruptos, ¿no? Mi queridísimo tío es policía y no es corrupto, ¿no? Y bueno, muchos otros policías, yo también he tenido casos, me he encontrado policías, pero a uno, ¿no? Sí. Pero también tengo un cliente que los policías lo extorsionaron y mataron a alguien de su familia, ¿no? Y le armaron un caso falso de lavado, y así hay muchos. Entonces, como menciona Carmen, realmente la situación es difícil porque está desde abajo, porque claro, cuando existe una cultura de corrupción en una institución, es difícil cambiar. Pero una manera de cambiar, y lo digo porque mi papá ha sido político, ha sido alcalde, es autoridad y tiene mucho manejo de gestión, es empezar desde arriba. O sea, por eso la organización o la reorganización de la policía sería lo más importante. Porque si entra un jefe de la policía o las cabezas son personas éticas, con valores y además con cierto sentido, ¿no?, de suspicacia para darse cuenta qué están haciendo sus subordinados, ¿no? No alguien despistado, pues va a poder poner cierto orden en su institución, ¿no? Alguien con carácter también y con liderazgo y con valores. Creo que eso sería parte importante de la solución, ¿no? Pero, además de la capacitación y la selección adecuada de los policías. Claro, yo de verdad, Carmencita, te felicito porque has hecho un resumen excelente que creo que da para un reel, señores de la producción. Mi papá también es un buen policía, a él sí nunca ha hecho sus cosas. Y también Mercedes, doctora Mercedes, por supuesto, decir que entonces ese carácter que se necesita para la reforma de la policía debería recaer en el Poder Ejecutivo. Como ha dicho Carmen también, ya no más leyes. Las leyes están dadas. Así es. Que sea el Poder Ejecutivo, la Presidenta, el Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional del Perú, pueda tomar toda esta problemática y realmente resolverla, porque sí, efectivamente, y hay un rumor muy grande acerca de la corrupción en la policía, y también hemos visto en los últimos días, lamentablemente, noticias lamentables, valga la redundancia, acerca de la Policía Nacional. Pero entonces falta pues hacer una purga allí, ¿no? Digamos, de hacer una limpieza en el tema moral para que puedan ser personas realmente capaces y que puedan servir con valores. Pero también me quiero salir un poquito del sistema judicial, lo de la policía, fiscalía, poder judicial, para preguntarte algo como abogada penalista. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el ciudadano quiere intervenir en la seguridad ciudadana? Encuentra a un delincuente que está infraganti, delinquiendo, y quiere capturarlo. No sé si te acuerdas de esa campaña de hace años atrás, no voy a mencionar cómo se llamaba porque no sería ético. Apología pero sí recuerdo que la gente estaba indignada y quería en ese momento atrapar al delincuente. No hablo de la justicia de las rondas campesinas, hablo simplemente del hecho de agarrarlo. Los quemaban. Infraganti. Y llevarlo. Ya, eso está regulado, Isabel, eso se llama arresto ciudadano. Está regulado en el Código Procesal Penal, o sea, si uno de nosotras encuentra a una persona delinquiendo, lo puede detener y llevar inmediatamente, no llevarlo a su casa para lincharlo, ¿no?, sino llevarlo inmediatamente a la policía, ¿no? Eso está normado, eso es permisible. Y ahí tú has mencionado las rondas ciudadanas y yo voy a contar dos experiencias, ¿no? Yo he estado en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Cajamarca y me ha llamado la atención que no hay tanta delincuencia, ¿no? En Cajamarca tienen el tema de las rondas campesinas y en Cajamarca también los ciudadanos se sienten como muy llamados a también combatir la criminalidad, ¿no? Y dan aviso a la policía y usan el arresto ciudadano. Es que es algo que también nos está faltando, ¿no?
Pero, por otra parte, la delincuencia que estamos viviendo, como las extorsiones, el sicariato, es cometida por delincuentes muy peligrosos, ¿no? Yo no sé si me atrevería a arrestar como ciudadana a un sicario, ¿no? O alguien que acaba de balear y matar de 12 balazos a una persona. Entonces, se puede, los ciudadanos pueden tomar acción, pueden organizarse, pero es difícil que por su propia iniciativa puedan capturar a un delincuente súper peligroso, ¿no? De estos fenómenos delictivos que estamos viendo. No, muchos ciudadanos incluso no se quieren ni meter. Ven que está ocurriendo un delito, pero no quieren participar para ayudar a la víctima precisamente porque ven a un delincuente Incluso en avisado, delitos armado. leves también, no se quieren También. meter, ¿no? Así es. Esto que mencionas tú, Isabelita, pasaba más en provincia, ¿no? Porque están más acostumbrados al tema de las rondas campesinas que de alguna manera tienen su jurisdicción, ¿no? Y están permitidos a atrapar personas. Y a mí me parece sumamente curioso porque en Amazonas, en Cumba, en Trapichillo, que es una zona que conozco muy bien porque una persona que trabajó conmigo durante años es de ahí, y ella me contaba que a tal persona le robaron su gallina, le robaron su atraparon los de la ronda, lo encerraron, le pegaron un poco, no lo mataron y de ahí ya lo soltaron. A tal mujer le pegó su esposo, lo denunciamos porque estaba gritando su esposa, lo atraparon los de la ronda campesina y funciona. O sea, ahí funciona muy bien. Pues será porque los de la ronda campesina pues no son, o sea, ninguno de ellos es coimeado, no sé, pero funciona lo de las rondas campesinas muy bien porque en el lugar donde ella estaba era un pueblo donde la jurisdicción era de la ronda campesina y solo cuando habían delitos más graves recién se iba la policía porque ni comisaría cerca había, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto de lo de las rondas campesinas? Yo creo que es un mecanismo que funciona de manera bastante eficiente. Lo he visto en Cajamarca, porque a mí me llamaba la atención que fuera una ciudad tan tranquila, y el taxista me decía, sí, aquí las rondas campesinas, incluso a los venezolanos los detenemos, los llevamos y ya nunca más, ¿no? Se escapan. En Arequipa también se organizan de cierta manera, pero lógicamente no se atreven contra los que extorsionan, ¿no? Porque ya esos son criminales más peligrosos. Solo que acá en Lima, pues es un poco más difícil, ¿no? Pero sí podría potenciarse el Comité de Seguridad Ciudadana, ¿no? A través de la videovigilancia, o sea, que los ciudadanos también estén un poco más involucrados en el tema de la seguridad ciudadana, sobre todo en los distritos donde hay mayor criminalidad, ¿no? Lógicamente con el apoyo de la policía, ¿no? Porque esperar que solo el Estado solucione el problema pues es poco peligroso, hasta la fecha no da mayores resultados. Retomando también este tema, una de las medidas para combatir el crimen es potenciar la expulsión de los extranjeros, ¿no? Es conocido que los delitos violentos son cometidos en gran medida por venezolanos, ¿no? O sea, no tenemos nada en contra de los hermanos venezolanos, pero hay muchos delincuentes que han entrado a nuestro país, ¿no? Entonces, el Estado debería sí adoptar leyes, reglamentos, normas, procedimientos para expulsar a los venezolanos, para capturar, para intervenir mediante inteligencia a estas organizaciones criminales que están asustando a toda la población, ¿no? En Trujillo ya es una situación prácticamente inmanejable, ¿no? Extorsionan colegios, disparan, matan en plena luz del día y ya no hay un manejo. Pero ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las medidas para expulsar a estos extranjeros? Eso es lo que todavía no estamos viendo en la práctica, ¿no? Que se está cumpliendo. O que el Estado las haga cumplir, ¿no? Por ejemplo, sacaron una resolución en la cual establecía la obligatoriedad del inquilino en informar quiénes eran, el que alquila, el arrendador, en este caso es a migraciones, sobre a quiénes estaba alquilando, ¿no? Así es. Pero creo que es una norma que ha quedado en la nada y no se está informando. Y esa información es necesaria para saber justamente la estadística que necesita, porque las acciones operativas en general, policía, fiscalía o desde el ente del Ejecutivo para tomar acciones, pues se necesita saber dónde son los distritos donde se cometen más delitos. Lo tenemos, podemos saberlo por las comisarías, por el registro. Pero, por ejemplo, el tema donde estamos viendo que estas nuevas bandas criminales, organizaciones criminales conformadas por venezolanos y también peruanos, están utilizando, edificios o casas como búnkers. Hace poco intervinieron en el centro, por Barrios Altos, una casa de 4 pisos, tipo búnker, que tenían cámaras inclusive afuera, de vigilancia, y adentro era un centro de comando.
con cámaras donde veían, pues, por ejemplo, si estarían en otra casa, para vigilar a las personas, no sé si secuestrándolas, no sé si para extorsionarlos. Entonces, el tipo de criminalidad que estamos viendo ahora está, digamos, creciendo, se está utilizando, pues, de todas estas herramientas. Y si no se tiene esta información por parte del Ejecutivo de a qué personas se está alquilando, ¿cómo puede intervenir la policía? Se están digitalizando, ¿no? Pero sobre el tema de los extranjeros, tenemos ejemplos. O sea, tenemos a Trump, ¿no? Todo lo que está haciendo de mandar con un avión que se regresen los extranjeros delincuentes. Tenemos a Bukele, ¿no? Y si no, podemos seguir el ejemplo de Bukele, porque en verdad hay un montón de personas que dicen que los derechos humanos de los delincuentes y más luchan por los derechos humanos de los delincuentes que por los derechos humanos de los que no somos delincuentes, ¿no? Pero tenemos ejemplo, o sea, por ejemplo, no sé, si nuestras cárceles no son suficientes, pues les alquilamos alguna cárcel al país de Salvador y le decimos te mandamos a los peores allá, ¿no? Pero yo sí creo que en verdad es lo que tú dices, que hay que ser duros con los extranjeros, saber diferenciar, porque hay extranjeros de bien que sí trabajan y están haciendo un esfuerzo, pero a los que no, yo creo que están identificados. Yo creo que en verdad la policía sí sabe mucho quiénes son, pero hay corrupción, ¿no? Y yo sí creo que viene desde la policía, no solo de la fiscalía, y viene desde los altos mandos, pero sí, empezando porque el ministro de Interior que pones no tiene la ética necesaria como para dirigir todo esto. ¿Cómo le va a decir a la policía, actúa éticamente, no te corrompas, si él mismo tiene rabo de paja, ¿no? O sea, yo creo que viene por ahí. ¿Y qué has pensado sobre el tema de descentralizar el tema de la policía? No digo que la policía o los serenazgos ahora pasan a tener el poder que tiene la policía, pero por ejemplo que los gobiernos municipales, no sé si regionales, municipales, tengan un poco más de injerencia en que la policía o la comisaría esté a disposición del alcalde para que el alcalde pueda cubrir la seguridad ciudadana de su distrito y rinda cuentas a la población de cómo va su distrito, porque ahorita los alcaldes de donde hay más delincuencia, San Juan del Lurigancho, diferentes lugares, no rinden cuentas porque ellos dicen esto le corresponde al gobierno central. Pero ¿hay alguna manera de centralizarlo para que sea más eficiente? ¿Se te ha ocurrido alguna vez eso? Ahora que estás planteando el tema, yo creo que debería haber una suerte de control institucional, ¿no? O sea, por ejemplo, tú has mencionado los alcaldes, ¿no? Los alcaldes que reciben tanto presupuesto, todos los impuestos de todos los ciudadanos del distrito, deberían de alguna manera supervisar, vigilar, estar atentos a lo que hace la policía y la fiscalía, como el ejecutivo, o sea, sin interferir en sus funciones, ver cuáles son los distritos donde hay más delincuencia, cuántos procesados hay, cuántos detenidos hay. O sea, estar pendiente, que rindan cuentas de su actuación. Y los alcaldes, por supuesto, porque su función es velar por el bienestar de todos los ciudadanos, ¿no? La política de los policías por habitante, también importante, ¿no? Claro, también. Y luego mencionaba Paola lo del búnker, me parece bien interesante, y se me ocurre una medida, simplemente pensando en voz alta, ¿no? Existe una figura regulada por el Código Procesal Penal, ¿no? Del agente que se infiltra en una organización criminal o el que integra y puede brindar información, ¿no? Que sería el colaborador eficaz. Pero también el Estado podría crear una figura y una campaña para que los delincuentes delaten a sus compinches, o sea, de estos crímenes violentos, ¿no? Y pagar una recompensa, ¿no? Te pago, no sé, pues 50,000 soles y delatas a los otros integrantes de tu organización criminal en un caso de extorsión y te aseguro protección, no sé, otras medidas que tendrían que evaluarse, ¿no? Eso es una estrategia de política criminal que puede evaluarse porque, como tú has mencionado, o sea, era una organización criminal que tenía un búnker, cámaras, o sea, toda una estructura, una organización, una tecnología y no tenía acceso. La única manera de acceder a esa organización criminal es que alguien de adentro te delate, ¿no? Así es. Están más organizados que el Estado. Por supuesto. Tienen hasta cámaras. Y pueden prosperar por la pasividad del Estado, por la ineficiencia del Estado. Así es. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Mercedes Herrera. Gracias a usted. Se ha comprometido Gracias, ya a doctora. estar en los otros programas que la vamos a invitar. Sí. Y bueno, queremos rápidamente mandar saludos a nuestros amigos que nos han estado siguiendo. Cristian Rodri, Yasmín, César, muchas gracias por su sintonía, amigos. Nos vemos el día viernes en tu programa No, negociable. Chao, chao. Chao, chao.
Hemos presentado No negociable.